Minuto Tech. Nos acompaña en el estudio Camila Chávez. La inteligencia artificial aprende de nosotros, pero a veces también copia nuestros errores. La duda que teníamos es, la IA, la inteligencia artificial, ¿tiene sesgos? Y cuando nos hicimos esta pregunta dijimos, qué mejor que hablarlo con ella. Muy buenas noches, Cami, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Tiene sesgo o no la IA? Por supuesto. Yo siempre digo que la inteligencia artificial no es más que un reflejo de las personas y lo cultural de las personas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial en sí fue entrenada con años y años de información de todo lo que está en Internet. Y en todas esas interacciones, la misma cultura tiene sesgos, está más que demostrado, y la inteligencia artificial va a reflejar ese sesgo que tomó de la cultura. Pero algo que es muy importante es hacerla presente, ¿no? Detectarla y entender que estos sesgos ocurren. Entonces, yo acá traje un gráfico de más o menos lo que pasa. Obviamente tenemos la sociedad con sesgos. Esa información se utiliza para entrenar a las inteligencias artificiales y después nosotros consumimos la inteligencia artificial y sin darnos cuenta seguimos perpetuando, ¿no?, este sesgo. Así que respondiendo a tu pregunta, sí, y es muy importante para la gente como darse cuenta de que estas cosas pasan. Y yo acá traje también algunos ejemplos de concretos de estudios que se hicieron en inteligencia artificial. El primer caso es un estudio que se hizo en el 2025 y se hizo respecto a salarios. Se le pedía a la inteligencia artificial, se le mostraba un CV, se le mostraba las características de las personas y, por ejemplo, su género, si era hombre o si era mujer. Y veíamos que la inteligencia artificial le daba sueldos menores a mujeres con la misma formación académica, el mismo background, las mismas experiencias que a los hombres. Y obviamente esto no es porque la inteligencia artificial se le haya ocurrido, sino porque fue entrenada, ¿no?, con ejemplos de, ok, este perfil cobraba esto, este perfil cobraba esto, y él no detecta a la inteligencia artificial lo que está bien o mal. A él le enseñan y aprende. Y entonces pasa esto de que empieza a perpetuar, ¿no?, estos errores. Te digo que esto lo hablamos con el economista hace un tiempo atrás y nos decía justamente la brecha de género entre hombres y mujeres con gráfico, tanto a nivel profesional como no profesional, y se notaba. O sea que la inteligencia artificial toma estos datos. 100%. ¿Y qué pasa con un currículum? Por ejemplo, si vos mandás un currículum, la inteligencia, que muchas veces en las empresas multinacionales los primeros que te reciben el currículum es inteligencia artificial. Es una IA, 100%. Exacto. ¿Puede descartarte porque sos mujer, porque sos joven, porque no tenés experiencia, por dónde, el barrio donde vivís, por ejemplo, la zona donde estás, la universidad en la que estudiaste? Muy buena pregunta. Eso va a depender plenamente de cómo se haya configurado la inteligencia artificial. Ya esos puntos tan específicos son configurables, entonces hay capaz gente de recursos humanos que limita, necesito que sea esta zona, necesito esta experiencia, prefiero este perfil, etcétera. Yo no creo que vaya a descartar, pero sí quizás va a poner en una prioridad más alta un perfil que cumple con el estándar, que en general puede ser relacionado con eso, ¿no? Y otro punto para mí, otro ejemplo muy claro fue también cuando le pedimos lo que es la generación de imágenes. Uno le puede pedir, hacemos una imagen de un CEO de una empresa y el 90% de las veces, obviamente, la inteligencia artificial va a generar la imagen de un hombre, pero también porque culturalmente uno quizás piensa en un CEO y lo primero que se le viene a la cabeza es un hombre de traje. Entonces, esos sesgos también, lo mismo si vos pedís un asistente, la mayoría de las imágenes que genera la inteligencia artificial son mujeres. Si pedís un programador, la mayoría van a ser hombres, pero es en parte, ¿no?, de esto cultural que se va perpetuando y pasa a ser esta bola, ¿no?, que uno tiene que frenar también. ¿Hay alguna inteligencia artificial, Cami, que tenga más sesgos que otra? Es algo difícil de detectar. Si bien para mí Claude va teniendo esta constitución que por lo menos limita un poco, ¿no?, cómo está siendo entrenada o limita antes de dar una respuesta. No hay una inteligencia artificial que haya dicho, no hay sesgos en esta IA, porque siento que son parte del entrenamiento. O sea, ya entrenar algo y andarlo examinando en busca de sesgos es algo muy caro y yo creo que es algo en que ninguna inteligencia artificial de este ámbito se vaya a enfocar en este momento. Cami, productora, me está preguntando algo, porque es cierto, empezamos a hablar de sesgos. ¿Qué es un sesgo? Para el que nos está viendo dice, ¿pero qué es un sesgo? Bien, para mí es cuando se percibe algo de forma muy subjetiva. Vamos a este caso de dos personas con el mismo perfil, las mismas experiencias, los mismos estudios, todo igual, y a la mujer se le da un sueldo menor que al hombre. ¿Sí? Acá tenemos
un sesgo que es cultural, que es esta percepción de que el hombre debería ganar más porque culturalmente los hombres El antes jefe de ganaban familia. plata, mientras las mujeres no, nos quedábamos Una en la casa. construcción social. Exactamente, lo que sería una construcción social, que es algo cultural, que en su momento fue un mandato y hoy ya los vamos, obviamente, desenmarañando. Ahí tenemos una pregunta. Exactamente, nos pregunta Agustina de Rawson si hay, cómo se pueden corregir esos sesgos. Muy buena pregunta. Una vez que ya los detectamos y sabemos que están, ¿qué podemos hacer al respecto? Primero, para mí el primer paso es ser conscientes. Segundo, recordemos que las inteligencias artificiales se están reentrenando todo el tiempo con lo que piden los usuarios y lo que hay en Internet. Entonces, a medida que la cultura vaya evolucionando y estos sesgos desaparezcan, que yo creo que el primer paso siempre es identificarlos y después empezar a trabajar en ellos, yo creo que es algo que se va a ir corrigiendo a medida que va pasando el tiempo. Pero sí ser muy cuidadosos en esto. Cuando comentamos, cuando escribimos en las redes, cuando posteamos nosotros mismos y trabajamos en redes una imagen, es importante ser cuidadoso y ser consciente de que no esté pasando este sesgo. Bien. Qué interesante esto y Muy además interesante. trabajo para los programadores, en este caso, para Sí. las programadoras. Exactamente. Queremos más mujeres en programación. 100%. Además, esto mismo se hablaba mucho de, bueno, la mayoría, en el mundo de la tecnología, la mayoría de la gente son varones y ellos mismos son los que están construyendo las Claro. inteligencias artificiales. Entonces, siempre hay ahí una cuestión de que es algo muy subjetivo y que, bueno, lo ideal no es ser conscientes y saberlo y tratar de ser cuidadosos con lo que generamos y con lo que armamos con las inteligencias artificiales. Cami, me encantó este tema. Todos los temas que traes me encantan, pero este tema está buenísimo porque además nos abre la cabeza y que empezamos a percibir esto del sesgo y qué importante es. Las mujeres todavía seguimos rompiendo techos de cristal y más en esta área que está nueva. Así que muchísimas gracias, nos vemos la Gracias, semana que Cami. viene. ¿Viernes? Viajo la semana que viene, la otra. Ok. La próxima. Muchas gracias por estar acá. Gracias, chicos.